Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos esta tarde desde Bogotá. Es una maravilla estar conectados en esta conversación hoy, que se llama La excelencia humana en sociedades complejas. Mi nombre es Ana Guingue, yo soy parte de Coaching Group. Quiero darles la bienvenida a este espacio de conversación, reflexión y aprendizaje e inspiración juntos que hemos propiciado entre Coaching Group y el Foro de Presidentes. Yo quiero presentar a Luis Fer desde, a partir de como empezando por lo más íntimo y llegando después como lo más público y profesional. Entonces, es Luis Fernando Medina Sierra. Luis Fer para mí, me cuesta mucho trabajo la formalidad con él. Es tal vez una de las personas más brillantes que yo he conocido en mi vida. En primer semestre de economía lo conocí en el año 87 y cuando llegó a la universidad ya sabía todo. Ya se había leído todo en el colegio. Entonces él llegaba a las clases y se dormía. Él llegaba, dormía y en esa época se usaba la tiza, entonces el profesor le tiraba la tiza y él se despertaba y le respondía al profesor lo que había que responderle porque él ya sabía todo. Adicionalmente, tiene un gran sentido del humor. Espero que hoy nos lo muestre. Y es un ser humano generoso y humilde con su conocimiento. Es economista de la Universidad de los Andes, ahí fue donde durmió, pero también es filósofo de la Universidad Nacional y en la Universidad Nacional yo creo que ahí sí estudió, Después fue doctor, después terminó siendo doctor en economía en la Universidad de Stanford. Ahí en esa época pues no estuve tan cerca de él, me imagino que a ella le tocó estudiar más. Y hoy en día es profesor e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Adicionalmente pues es profesor invitado en varias universidades, ha escrito 2 libros, uno de ellos se llama El Fénix Rojo, el otro se llama Socialismo, Historia y Utopía, y esos libros recogen su trabajo de investigación de vida, que es una investigación sobre la tradición del pensamiento socialista. Luis Fer hoy en día está en Madrid, ha pasado esta época de pandemia en Madrid solo en su apartamento. Y para empezar hoy, quiero hacerle la pregunta de rigor y empezar por ahí, Luis Fer, ¿cómo ha sido para ti vivir esto allá en Madrid? Aló. Bueno, pues, ¿aló? Tan difícil y tan duro. Hola, ¿me Sí, oyes? ya te oigo. Bueno, pues a ver, como saben, pues Madrid ha sido uno de los peores focos de esta pandemia en el mundo, ante todo, pero eso no me impide estar aquí con mucho entusiasmo y saludarlos a todos, darles las gracias a Ceci, darles las gracias a Coaching Group por invitarme a esto. Y creo que ya sé que algunos viejos amigos andan por ahí. Un saludo para todos ellos. Y pues no, esto obviamente yo creo que es un evento histórico mundial. Creo que quienes nacimos después del 45 no sabíamos lo que era un evento histórico mundial, pues ahora lo tenemos, ¿no? Claro, lo que pasa es un poco medio anticlímax porque es un evento histórico mundial, uno la pasa encerrado en la casa, entonces no pasa mayor cosa, ¿no? Yo no he podido ver qué está pasando en Madrid, hasta hace poquito hemos podido salir un poco. Llevamos una semana en la cual ya puede salirse por la mañana y por la noche. Mucha gente, ya ahora hay mucha gente en la calle, pues respetando las normas de distanciamiento físico. Pero obviamente todo el mundo con una incertidumbre impresionante, como en cualquier parte del mundo, cuando uno oye 2 personas hablando por ahí por la calle, ya sabe que están hablando sobre la pandemia. Entonces esta vez, sí, es la primera vez en mi vida que veo un evento que afecta a todo el mundo de la misma manera y pues con una enorme incertidumbre, creo que es lo que todos sentimos. O sea, es la primera vez en la vida en que las preguntas, desde las más tontas hasta las más complejas, no se sabe. O sea, la pregunta, la respuesta siempre es no tenemos ni idea. O sea, si tú me preguntas
¿Qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y China? No tengo ni idea. ¿Dónde va a estar las vacaciones? No tengo ni idea, ¿no? ¿Va a sobrevivir el capitalismo? No tengo ni idea. ¿Dónde voy a comer la semana entrante? No tengo ni idea. En fin, para lo grande y lo pequeño es una incertidumbre como nunca había visto, y eso es una cosa impresionante, la verdad. Nunca imaginé que así fueran los eventos históricos mundiales, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí en Madrid, pues parece que estamos un poco mejor en la fase de descenso, pero es un descenso lento, con pequeños ascensos. En fin, la parte epidemiológica no está muy claro, pero que ya pasó lo peor, por lo menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que se pueda bajar la guardia. Vamos a ver, no sé. Es una coyuntura muy compleja, pero bueno. Claro que sí. A mí me están escribiendo algunas personas diciéndome que no han podido entrar, que les está pidiendo algo. No sé por qué. Le voy a escribir, le voy a mandar a este amigo el contacto de Marce a ver si nos ayuda. Bien, Luis Fer, y en esto que nos cuentas, ¿cuál es la importancia de pensar y conversar sobre la excelencia humana en sociedades complejas? Y antes de que empieces, quiero contarle aquí a los invitados una infidencia, y es que nuestra intención inicial era invitarte a tener una conversación sobre la renta básica universal, y eso fue en realidad lo que anunciamos hace 8 días, pero en la conversación contigo, con las conversaciones que hemos tenido durante esta semana, yo entendí que la renta básica es parte de algo más grande, de algo más amplio, y también, y en su momento, no, pensábamos que tal vez era como muy pretencioso el nombre, entonces no estábamos muy seguros, pero nos lanzamos porque el tema de la excelencia humana tiene que ver con la excelencia en el liderazgo. Y el liderazgo, el liderazgo en Colombia, acompañar a las empresas y a los líderes empresariales es el trabajo que hacemos nosotros en Coaching Group, y el trabajo también que hace el Foro de Presidentes con su comunidad de líderes empresariales. Entonces, vuelvo a ti. ¿Para qué reflexionar sobre la excelencia humana en estos momentos? ¿Y qué es eso para ti? ¿Y qué es eso de sociedades complejas? ¿Y por qué ahorita? Bueno, a ver, yo creo que estamos, o sea, precisamente, o sea, yo venía, esto es el tema, o sea, Excelencia Humana en Sociedades Complejas es el título provisional de un libro que quiero escribir en un futuro próximo. Lo venía haciendo desde antes de la pandemia, por supuesto, pero yo creo que la pandemia lo ha puesto más de relieve por varias razones. Fíjate, primero, pues fíjate los retos que ha presentado la pandemia. Yo decía hace poco pues, que la pandemia representaba un reto epistémico sin precedentes. ¿Qué quiere decir un reto epistémico? Quiere decir es un reto a todas nuestras formas de conocer y de pensar, de generar conocimiento, de difundir conocimiento, de transmitir conocimiento y de procesar conocimiento. Fíjate cómo la pandemia pues ha cuestionado, o sea, la cantidad de preguntas que pone sobre la mesa. Preguntas sobre salud pública, preguntas sobre economía, preguntas sobre política, sobre qué es la calidad de vida, cómo balancear los distintos daños de la pandemia. O sea, porque sí o no podría, digamos, si lo pensamos todo como nosotros somos simplemente vectores de transmisión de un virus, pues entonces está muy fácil, muy claro qué hay que hacer. Simplemente congelemos a toda la humanidad durante 14 días y el virus desaparece. Pero pues obviamente no somos simplemente vectores de transmisión de un virus, somos mucho más complejo que eso. Ahora, obviamente esto de verdad, pues la pandemia es uno de los de recordarnos siempre lo compleja que es la sociedad. Aún antes de que se hablara de globalización, las pandemias habían sido el primer gran globalizador. La peste negra comenzó en China y fue esparciéndose por toda el Asia Central hasta llegar a Europa.
una época en la cual nadie había hablado de globalización. La, Ujú. descubrimiento de América, pues en cada pandemia por continente, ¿no? Aún antes de la globalización. Entonces, las pandemias siempre han sido la forma de recordarnos lo interdependientes que somos los seres humanos, cómo las acciones de uno tienen repercusiones a miles de kilómetros de distancia sobre personas que uno nunca va a ver. Y yo creo que esos son los, o sea, por eso es que es tan difícil el tema de la excelencia humana en sociedades complejas, porque la excelencia humana la noción de excelencia es algo que ha surgido en sociedades muy pequeñas, o sea, la noción aristotélica de excelencia, por ejemplo, era una noción hecha para la ciudad-estado ateniense, una ciudad donde solamente los hombres con propiedad podían participar, los demás eran o mujeres o esclavos o ilotas, entonces no contaban. Entonces en ese pequeño grupo pues se puede hablar de nociones de excelencia, pero es muy difícil hablar de nociones de excelencia en una sociedad tan compleja como la sociedad moderna, con 7.700 millones de personas repartidas por todo el mundo, interconectadas de maneras que ni siquiera podemos aprender. Entonces, me llama la atención ese contraste de la excelencia humana. Y ya, listo. La excelencia humana era una cosa que los griegos se podían dedicar a pensar. Nosotros ya no, vivimos en sociedades donde no tenemos tiempo para eso, donde pues ya, esa noción quedó atrás, ¿no? Algunos nos resistimos a pensar, a aceptar eso. Algunos creemos, hombre, no sé, de todas maneras hemos avanzado tanto en la producción de conocimiento, hemos avanzado tanto en la generación de, digamos, en el control de la naturaleza o en la comprensión de la naturaleza, hemos avanzado tanto en la superación de necesidades básicas que de pronto podríamos pensar en revivir las nociones de excelencia. De pronto habría que pensar en que no pueden ser iguales que las nociones atenienses. Pero ¿por qué no arriesgarnos a imaginarnos qué sería una sociedad compleja donde de todas maneras los ciudadanos estuvieran orientados hacia la excelencia? Entonces, pues por eso creo que la pandemia pues es un buen momento para reflexionar sobre esas cosas, ¿no? Sobre la necesidad de conocimientos plurales, ¿no? Y ponerlos todos a dialogar en una sociedad muy interdependiente. ¿Y Ahora, cómo te imaginas tú eso de la excelencia en estas sociedades nuestras? ¿Cómo son las a personas? ver, sí, yo creo que hay distintas nociones de excelencia históricamente. A mí me seduce la noción aristotélica, en la Grecia clásica también hay las nociones estoicas de excelencia, pero a mí no sé, tal vez yo soy un poco chapado a la antigua, el estoicismo ha tenido un regreso últimamente, yo un poquito más chapado a la antigua, me quedé con la noción aristotélica de excelencia, de que para Aristóteles el hombre excelente era el hombre que desplegaba todo su potencial. Entonces, la idea era, sí, que el ser humano llegaba a la excelencia cuando podía, sí, desplegarse, ¿no? Entonces hay una noción de florecimiento de la persona en todas sus distintas capacidades, ¿no? Entonces, claro, ahí había una tensión, que es una tensión que se agudiza en sociedades complejas, que es, por un lado, cómo desplegar capacidades. Pues bueno, desarrollando experiencia, volviéndose un virtuoso de lo que tú haces, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, también hay el reconocimiento de que esa excesiva especialización pueda llegar también a atrofiar. Entonces se esperaba que el hombre excelente tenía que ser un hombre capaz de desempeñarse. Bueno, perdón que hable del hombre, pues que en Atenas era el hombre, ¿no? Hoy en día ya sabemos que eso, la excelencia humana es algo que también incluye pues, a todos los seres humanos, mujeres, hombres y todas las otras identidades, ¿no? Entonces veo que el ser humano excelente es el ser humano que tiene amplitud de experiencias y que despliega sus distintas potencialidades en todas ellas. Entonces, claro, en una sociedad compleja, tan dependiente de la división del trabajo y de la especialización, pues existe el riesgo de que esas nociones se vayan quedando
en el olvido, ¿no? Entonces, y entiendo que es muy difícil revivirlas, por supuesto, ¿no? Pero esa era la noción vieja de la excelencia. Entonces, la pregunta que yo quiero plantear en este futuro libro es, bueno, ¿cómo sería en una sociedad compleja la excelencia? Yo creo que el reto sería, bueno, pues tenemos que preservar las cosas que hemos ganado, ¿no? En tecnología, en desarrollo económico, en satisfacción de necesidades materiales, en creación de sistemas interconectados. ¿Cómo hacer para preservar eso? Y de todas maneras abrirle resquicios a la excelencia humana. Entonces, por eso digo, bueno, pues tendría que generarse formas de tomar decisiones, agregar conocimiento y hacer cosas mucho más horizontales, mucho más democráticas, que involucren mucho más a los participantes de distintas perspectivas, ¿no? Porque creo que eso es lo que permite, otra vez, relativizar esa especialización excesiva que genera las sociedades complejas integradas a través del mercado. Entonces, más o menos es hacia allá, hacia donde quiero avanzar con esta idea de excelencia humana en sociedades complejas. Eso se traduce en varias cosas. Ya sé que algunos se están preguntando, pero no es que más de renta básica universal. Sí, la renta básica universal va a ser uno de estos ingredientes, ¿no? A eso vamos a llegar, ¿no? ¿Qué vas a preguntar algo? Perdón, te interrumpí. Sí, tú has hablado de honrar unos valores. Sí. Que digamos, la posibilidad de ese ser humano que florezca en su plena capacidad implica honrar unos valores. ¿Cuáles son esos valores para ti y de dónde vienen y por qué son importantes? Bueno, yo en eso soy bastante racionalista, bastante moderno, profesional a la posmodernidad. Ya sé que a algunos no les gusta. Yo me mantengo un poco aferrado a la vieja tradición racionalista, y que son como los valores que históricamente adquirieron cuerpo en la Revolución Francesa, o sea, las nociones de libertad, igualdad y lo que en aquella época se llamaba fraternidad. Yo el término fraternidad ahora no me gusta tanto, porque primero porque se refiere a, otra vez, a hombres en un sesgo de género que no me gusta mucho. Entonces, y por otro lado, que fraternidad, pues en sociedades complejas puede significar una cantidad de cosas que no necesariamente son agradables, ¿no? La fraternidad, o sea, como una cosa muy de valores familiares, no sé. Prefiero hablar más bien de noción de responsabilidad compartida o de solidaridad, ¿no? Entonces yo creo que es ese trinomio, o sea, los seres humanos hoy en día creo que tenemos aspiraciones inherentes a la libertad y a la libertad y en cierto modo a la igualdad, y también, pero lo que pasa es que creo que el reto de la complejidad hace que pues, nos sintamos apabullados en un momento en el cual vemos que nuestras decisiones de todos los días pueden tener repercusiones enormes de escala planetaria, ¿no? O sea, nuestros patrones de consumo pueden estar destruyendo ecosistemas. Cómo nos transportamos, eso puede tener efectos enormes sobre el calentamiento global. Las cosas que consumimos entonces pueden estar contribuyendo a la violación de derechos humanos al otro lado del planeta. En fin, son una cantidad pues, de imperativos éticos que tenemos, son tan apabullantes que nuestra racionalidad individual no puede dar cuenta de ello. Entonces, lo que necesitamos es la noción de solidaridad, de responsabilidad compartida, que por favor ayúdenme a navegar mi vida cotidiana. Yo sé que vivo, o sea, en un mundo tan complejo, mis decisiones pequeñas tienen tantas repercusiones que por favor necesito que me estén orientando, me estén dando un poquito, que mis congéneres me estén dando un poquito de luces sobre qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y creo que es un poco la idea de fraternidad, pero otra vez actualizada, despojada de su sesgo de género en el siglo XXI, ¿no? Ok, Luis Fer, y entonces, ¿qué tiene que... Tú hablabas conmigo de varios elementos, varias cosas que tienen que suceder en la manera como nos relacionamos en la sociedad. Entonces decías, antes de meternos en el tema de la renta y esos elementos esenciales, tú hablabas de que necesitábamos encontrar una forma más humilde de relacionarnos entre nosotros.
Cuéntanos Sí. eso, ¿qué entiendes por eso? ¿Qué es eso para ti? Sí, bueno, precisamente la humildad viene un poco de lo que hablábamos ahora, de que precisamente al ver que cómo la interdependencia nos conecta de manera que excede nuestra comprensión individual. Entonces yo creo que por eso necesitamos humildad, ¿no? De que, bueno, ya sé que mis decisiones tienen un impacto enorme, desmesurado sobre la vida de muchísimas personas que yo ni siquiera puedo entender. Entonces, por eso es que digo que hay un reto epistémico en la interdependencia. Bueno, ¿cómo sé qué es lo que está pasando a mi alrededor? Ni siquiera Ujú, necesito hacer un ejercicio de imaginación enorme para tratar de entender esas ramificaciones de mi decisión. Entonces, necesitamos estructuras mucho más, otra vez, mucho más horizontales de toma de decisiones. Necesitamos crear unas comunidades de conocimiento y comunidades de decisión que den circulación a todos esos saberes. Entonces, ujú, por eso yo creo que la noción, digamos, digamos hay un dilema en toda estructura de poder, ¿no? O tú creas un poder absoluto, limitado en el tiempo, o creas un poder compartido, cuestionado todo el tiempo, ¿no? Entonces la tradición republicana es, no, poder aquí en esta pequeña ciudad-estado lo tenemos todos, ¿no? Y todos estamos participando en la toma de decisiones, y así entonces no hay, entonces hay un poder limitado permanentemente. O podríamos decir, no, vamos a tener periódicamente, vamos a tener un monarca, un dictador que tiene poder absoluto durante determinado tiempo, ¿no? Lo que ujú, hemos creado con el tiempo, nuestra forma de gestionar la economía es eso, es una serie de islotes, empresas que tienen muchísimo poder, ¿no? Absoluto y sometido únicamente a límites temporales que con el tiempo vienen ahora de lo que los clásicos medievales llamaban la divina providencia, que ahora llamamos el mercado, ¿no? Entonces ujú, ahora la, una empresa es una unidad que tiene poder absoluto de decisión dentro de su reino, poder cuestionado por el mercado, ¿no? Y así es como hemos funcionado, ¿no? Eso es lo que nos ha servido de mucho ese sistema, ¿no? Pero es eso, un sistema de concentrar, de poder absoluto, pero restringido en el tiempo, y el límite temporal lo pone el mercado, ¿no? Bueno, yo creo que ese sistema es el que debemos empezar a tratar de hacer una transición a un sistema más equitativo de poder, ¿no? Otra vez nociones como las que se plantean en muchas partes del stakeholder capitalism, ¿no? ujú, Empresas donde no solamente sea la propiedad accionaria la que toma las decisiones, ¿no? Sino que también la empresa tenga que responder a un entorno más amplio, tenga que tomar en cuenta su impacto social, su impacto ambiental, su impacto sobre el tejido comunitario a su alrededor, que tenga que responder ante los consumidores, ante los residentes, en fin. Todo eso es una estructura mucho más republicana, como decía antes, una estructura donde el poder nunca es absoluto y más bien siempre hay distintos poderes controlándose unos a otros. Entonces, ese tipo de ujú, cosas yo creo que se necesita. También se necesitan de pronto mecanismos políticos de decisión mucho más eh, abiertos. A veces hay gente que juega un poco con la idea de volver a la noción del sorteo, ¿no? Algunos pensadores han dicho, deberíamos volver a la noción ateniense del sorteo, por lo menos para algunos cargos públicos de poco, digamos, de alcance local. No se necesita, está bien, sería horrible que el primer ministro británico fuera escogido por sorteo, que en este momento no sé si sería peor, pero o que el ministro de Hacienda fuera escogido por sorteo, pero pues un edil, ¿no? Un concejal de un pequeño pueblo tampoco es que necesite una maestría de administración pública en no sé dónde, no, basta con que tenga un poquito de sentido común, en una época donde hay tanto conocimiento circulando, ¿no? Entonces hay gente que propone, bueno, ¿por qué no hablar de sorteos para algunos cargos, ¿no? Volver otra vez a la idea ateniense de la excelencia, de que el buen ciudadano es aquel que sabe gobernar y ser gobernado, ¿no? ujú, Entonces, la excelencia otra vez viene de que para cumplir leyes tú tienes que haberlas hecho
y para hacer leyes tienes que haberlas cumplido, ¿no? Entonces, por eso era que las ciudades estadounidenses tenían un sorteo, porque era la forma de crear rotación y por lo tanto promover la excelencia de los ciudadanos en ese sentido. Entonces, son ese tipo de estructuras de participación, de estructuras de toma de decisiones que creo que tienen más probabilidad de hacerse cargo de la enorme complejidad que estamos viviendo y al mismo tiempo retomar las ideas de excelencia humana. Son algunas de las nociones aparte de la renta básica, ¿no? Ok, y bueno, metámonos un rato a conversar eso de la renta básica. Correcto, sí. Que sé que tiene otros elementos, ahorita los tomamos, pero cuéntanos qué es eso de la renta básica y para qué y cuál es el sentido de la renta básica para ti. Sí, a ver, la renta básica es una idea bastante vieja, viene, en fin, inclusive tiene precedentes en la antigüedad clásica, nuestro tiempo viene desde el siglo XIX, se han ido proponiendo, que cumple varias cosas. Una de ellas, pues, es el reconocimiento de que todo ser humano tiene el derecho a satisfacer unas necesidades materiales básicas, ¿no? Entonces, que no deberían estar sometidas a los imperativos de mercado, ¿no? Que es la decisión de si tú tienes techo y comida no debe depender de los mecanismos del mercado, ¿no? Y entonces algunas personas como Philip Van Parijs dicen es que esa es la verdadera materialización de la libertad, volviendo otra vez a la idea de los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Precisamente, bueno, el ser humano realmente libre es aquel que sabe que su existencia material no está sometida a oscilaciones misteriosas del mercado que escapan de su control. Entonces la renta básica es la forma de decir, no señor, o sea, cualquier persona en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tiene siempre derecho a un mínimo de subsistencia, por lo menos techo, comida y atención médica, ¿no? Entonces la renta básica es la forma de volver concreta esa vieja aspiración, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es que viene la idea de la renta básica. Creo que encaja con esta noción de excelencia humana en sociedades complejas. ¿Por qué? Porque es lo que pues, da el derecho al ocio creativo, da el derecho a independizarte de vez en cuando del mercado para dedicarte a desplegar tus propias habilidades, el derecho a reinventarte, el derecho a equivocarte y volver a empezar, ese tipo de cosas que son parte de lo que es la excelencia humana, ¿no? Entonces, si tú sabes que tienes la capacidad de empezar de nuevo, pues eso te da mucha libertad, ¿no? Luis Fer, dos preguntas con respecto a eso. Hay muchas personas que podrán pensar que eso de la renta básica es que la gente quiere todo gratis y que la gente se va a quedar queriendo tener todo gratis y que trabajen vagos y que todo el mundo se va a volver un perezoso. ¿Qué responderías tú a eso? Bueno, hay dos cosas. Una, la evidencia experimental indica que la gente no deja de trabajar por eso, ¿no? Digamos, creo que si hubiera un sistema de renta básica universal, posiblemente habría algún porcentaje muy pequeño de personas que no quieren trabajar. Yo digo, bueno, hombre, si hay alguien que de verdad, si tú le das un mínimo de subsistencia y ya con eso deja de trabajar, pues mejor que se quede en la casa. ¿Por qué quieres tener tipo trabajando en una fábrica dañándote el ambiente laboral? Un tipo que no contribuye en nada, que no quiere hacer nada en la vida, pues ¿para qué lo obligas a trabajar? Yo creo que son muy poquitas las cosas y la evidencia experimental muestra en los casos que se han hecho en Finlandia, por ejemplo, en las experiencias históricas en Alaska, que la gente no deja de trabajar por tener una renta básica garantizada. Ahora, la noción de que es que la gente lo quiere todo gratis, o que hay gente que lo quiere todo gratis, pues es que sí, todos queremos todo gratis. Yo creo que a todos nos gusta que nos regalen cosas. Y lo que pasa es que algunos nos regalan cosas y no nos damos cuenta. O sea, fíjate, no sé quiénes son los participantes, excepto algunos pocos, pero estoy casi seguro que todos los que estamos en esta conversación tenemos una renta básica garantizada.
Todos nosotros. Piensa qué tendríamos que hacer tú o yo en la vida, en este momento de nuestras vidas. ¿Qué nos tendría que pasar para que estuviéramos viviendo en una pieza de inclinato en Ciudad Bolívar? No va a ocurrir. Tú y yo, y muchos de los que estamos en esta conversación, podemos dejar de trabajar mañana, ¿no? Y por más que dilapidemos, por más que despilfarremos, no vamos a estar en Ciudad Bolívar en un inclinato, ¿no? Siempre vamos a tener, por el solo hecho de ser de apellidos aceptables, de color de piel aceptable, de tener buenas maneras, de haber sido educados en buenos colegios y tener buena familia, ya por ese solo hecho, ya sabemos que siempre va a haber alguien en nuestra red que nos va a garantizar una renta básica. Yo sé que si, te pongo un ejemplo, me dicen que cocino bien, ¿no? Si yo mañana decidiera, no quiero volver a trabajar, o peor aún, me metía en un lío de acoso sexual con un alumno, me echaran de la universidad, no quiero volver a ser profesor, ¿no? Cancelada mi carrera académica. Digo, yo sé que si me voy a Bogotá, ¿no? Empiezo a cocinar, ¿no? Amigos de amigas de amigos, socios de amigos del primo, de no sé qué, me empiezan a comprar, les puedo llevar comida allá en los barrios del norte de Bogotá, ¿no? Cosa que un joven nacido en el suroccidente de Bogotá, que haya estudiado en el SENA, no puede hacer. Le cuesta mucho trabajo llegar a venderle comida a las señoras de la alta sociedad bogotana, y puede que sea mucho mejor cocinero que yo. Yo tengo una renta básica que él no tiene. Yo tengo una cantidad de regalos. A mí me han regalado una cantidad de cosas que a él no le han regalado. Y luego mucha gente como yo dice, es que hay gente que quiere todo regalado. A ver, ¿por qué no piensan lo que tú tienes regalado? ¿No? La renta básica es la forma de reconocer que sí, que tenemos una cantidad de... Ahora, obvio, muchas de las cosas que yo tengo, que me han regalado a mí, no las podríamos erradicar sin violentar las libertades humanas. ¿Cómo le vamos a prohibir a la gente a enseñarle inglés a sus hijos, enseñarle a tocar violín, enseñarle a jugar golf? Eso no lo podemos prohibir. Entonces, como no vamos a prohibir esas desigualdades, pues también volvamos explícitos esos regalos que todos nos hacemos entre nosotros y extendámoselo a otra cantidad de gente que no los tiene. Así como tú y yo tenemos el regalo que nos dio nuestro entorno, lo que llamaría Bourdieu, nuestro capital simbólico que tenemos con nosotros, de tener idiomas, golf, después podemos enseñar golf, podemos enseñar a montar a caballos, cualquier cosa. Hay gente que no tiene esos regalos. Bueno, pues reconozcamos que ellos no lo tienen, y la renta básica universal hace eso. Sí, y por aquí tenemos unas preguntas, ahorita vamos a ir a ellas, pero otra preocupación que se oye en la gente cuando se habla de estos temas es que la gente se va a volver perezosa, que no se va a volver a esforzar, y que el esfuerzo, digamos que la necesidad y la supervivencia, pues es el gran motivador de las personas para esforzarse y salir adelante. ¿Qué opinas de eso? A ver, me tomaría más en serio el argumento si alguien dijera, no quiero renta básica y simultáneamente quiero abolir las herencias. Si alguien me dice eso, yo digo, lo respeto, discrepo, pero respeto el argumento, ¿no? Abolirlas, y eso que, explícanos qué tiene que ver para aquí, para el público Pues que no porque somos la tan herencia es una renta básica. okay. La herencia es una renta básica. Todos los que estamos en esta conversación, si en nuestra familia hay activos y hay una ley de herencia, tenemos renta básica. Entonces, ¿y quién de nosotros, por tener una herencia, o sea, yo no la he recibido, que mi madre todavía vive, pero pues, si la biología cumple con lo suyo, pues yo voy a recibir una herencia, y como seguramente muchos de los estamos conversando, vamos a recibir una herencia, ¿no? Eso hemos decidido que no vamos a trabajar porque tenemos una herencia. No, el ser humano tiene un ser humano normal tiene aspiraciones de trabajar, quiere realizarse, quiere hacer cosas. Entonces no entiendo por qué ese temor de que los demás van a hacer unas cosas que yo no hago. Yo tengo una renta básica garantizada. Como te digo, yo sé que yo nunca voy a estar viviendo en Ciudad Bolívar una pieza de inclinato, ¿no? Y sin embargo sigo trabajando y sigo tratando de ser productivo. ¿Por qué quiero que otra gente sí tenga que someterse al látigo del mercado para trabajar cuando yo no lo hago?
no sé. O sea, hay una inconsistencia allí sobre nuestra visión de la naturaleza humana. La gente trabaja porque quiere. Estoy de acuerdo que sí hay problemas de cómo motivar a la gente, pero por eso creo que también la renta básica, que me parece que es una política muy buena, debería ir acompañada de estímulos a la creación de empresas cooperativas, estímulo a iniciativas ciudadanas de producción de servicios sociales. En fin, la gente quiere hacer cosas y ojalá hubiera un sector público que les da, les envía el mensaje de que esos esfuerzos tienen cabida. Sí, yo no sería partidario únicamente de una renta básica que fuera reparta dinero y ya, y que uno se vaya para la casa. No, yo quiero una renta básica suplementada por una política social vigorosa de, sí, que el gobierno diga o el sector público diga, bueno, vamos a utilizar todas esas energías que hay en la sociedad para hacer iniciativas de beneficio social, ¿sabes? Empresas cooperativas, que la gente empiece a crear redes de apoyo, en fin, muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces... Okay. En este momento hay un proyecto en el Congreso apoyado por 50, creo que más de 50 congresistas, donde Sí. Aló, ay, aló. para 3 meses, aló, ¿me No, oyen? se interrumpió con estos 50 congresistas. Ya. Pero ahí sí. Sí, Bueno, ahora sí. hay un proyecto en el Congreso apoyado por más de 50 congresistas que busca una renta básica que durante 3 meses busca beneficiar alrededor del 71% de la población colombiana, dada esta crisis. Sí. Y pues eso implica, es más o menos el 4% del PIB. Sí. Países como Inglaterra entiendo que en esta coyuntura han invertido alrededor de 29%, creo que Hoy, 10%, está bien, Brasil y otros países tal vez más del 8%. ¿Aló? sí, sí, ya ¿Me se está oyes? oyendo. Sí, ahora sí. Si bien en Colombia esos 40 billones representan no más del 4% del PIB, Sí, aló. ¿cómo? Aló. Eso también se pregunta la gente. ¿Cómo hacemos? ¿Aló? Sí, ya, aló. Es que a ¿Aló? veces se está oyendo mal. ¿Me oyes? Sí, ya, otra vez te oigo. Sí. Sí. ¿Hasta dónde me oíste? Hasta que, sí, ya, aunque estos son solo, esos 40 billones son solamente 4% del PIB. Sí. O sea, ¿cómo financiar esa renta básica? ¿Cómo financiar eso y que no se sienta que eso que no Sí. genere que el gasto público está desplazando a la actividad privada? A ver, yo entiendo las objeciones. Yo creo que la renta básica se llegará, pero gradualmente. Yo entiendo que va a ser muy difícil de un solo golpe implementarla. Posiblemente en este momento, pues, una medida de emergencia me parece muy válida, porque pues sí, es necesario. Ante la crisis que se viene, es necesario, es una terapia de choque para ayudar a una cantidad de gente que se está quedando sin trabajo y para reactivar la demanda en la economía. Más a largo plazo, cuando pase esta emergencia, yo creo que tal vez se irán haciendo cosas que vayan en esa dirección. Una opción, por ejemplo, Anthony Atkinson, recientemente fallecido, proponía una opción intermedia que lo llamaba un ingreso de participación, que era, mire, sí, el objetivo debería ser una renta básica universal, pero hagamos algo mientras tanto, y es personas que demuestren que estuvieron haciendo algo que la sociedad considera benéfico, ¡pum!, ya, listo, tienen una renta básica, ¿no? Entonces no es un totalmente incondicional, que usted sin preguntarle nada se le da esa plata, pero preguntarle muy poquito, simplemente demuestre que hizo algo que la sociedad considera útil, demuestre que ayudó a crear una guardería, demuestre que estuvo limpiando un parque, demuestre que estuvo sirviendo de comida a unos viejitos, cualquier cosa de esas, ya con eso tiene derecho a una renta básica, llamada ingreso de participación. Esa me parece una fórmula ingeniosa para ir aclimatando a la sociedad a la renta básica universal. Ahora, ¿cómo se pueden recortar cosas?
Depende del país. Aquí en España hay algunos estudios que muestran que uno podría crear un sistema de renta básica con solo reorientar algunos de los recursos tributarios que hay, ¿no? Habría tal vez que subir un poco algunos impuestos marginales, ¿no? Pero tampoco a niveles confiscatorios. Sería de pronto, habría, por ejemplo, habría que reestructurar el sistema de pensiones, tal vez crear un sistema de pensiones como de 3 pisos, una renta básica, luego el componente de ahorro pensional, eh, por régimen de reparto simple, y encima el régimen, la parte de ahorro de capitalización. Habría que ser un poquito, digamos, depende del país. En España, claro, como las pensiones son en su mayoría públicas de reparto simple, sería más fácil. En Colombia, con todo el lío pensional que hay ahora, no sé cómo sería. Pero digamos, algunas cosas se podrían ahorrar. Por ejemplo, en el caso de España, pues hay un seguro de desempleo, ya no sería necesario ese tipo de seguro de desempleo, se reestructuraría. Entonces, en fin, dependiendo de esas cosas, o sea, en cada país habrá que buscar cuál es la combinación de impuestos y transferencias para crear un sistema de renta básica. Y por eso creo que se va a llegar gradualmente. No creo que en ninguna parte se vaya a aplicar de una vez. Y como decía antes, tampoco creo, tampoco quiero que se aplique simplemente como el fin de todo, ¿no? Yo quiero una renta básica acompañada de una cantidad de otras transformaciones políticas y económicas. Ok. Luisfer, tengo varias preguntas y podríamos quedarnos aquí, por lo menos yo quedarme, como nos hemos quedado varios días en esta semana, tú y yo Sí, conversando, pero voy a pasar a mirar algunas preguntas o comentarios de los participantes. Por aquí, sí, otro amigo nuestro, Diego Campos. sí, saludos. Saludo, Dieguito. Dice Diego, cuando hablabas de la excelencia humana, es decir, que el ser humano alcance su máximo potencial, dice muy renacentista, no aplica en el capitalismo actual, pero vamos en dirección contraria. Sí, de acuerdo, pues por eso es que me pareció que había apenas escribir un libro sobre el tema, porque es que no, no es que no es tan fácil, porque precisamente lo que hemos creado es una sociedad, o sea, la dependencia de mecanismos de mercado cada vez más complejos conspiran contra la noción de excelencia humana, pero por eso mismo creo que al hacerse cada vez más evidente que el actual orden de cosas es insostenible, eh, en últimas, sí, tal vez inviable por muchas razones, pues eso va a hacer que cada vez sea más imperativo decir, bueno, un momentico, ¿cómo reorientamos la sociedad para que nuevamente sea posible las nociones de florecimiento humano y de excelencia humana? Claro, estoy de acuerdo que es necesario revisar el funcionamiento de los sistemas de mercado. Eso es exactamente el tema del libro. Y por eso me va a tomar tiempo escribirlo porque hay muchas cosas que no tengo claras, pero sí, yo reconozco que es que vamos en el sentido contrario. Pero fíjate una cosa, fíjate cómo la pandemia nos ha mostrado una cosa. La gente dice, no, pero es que en un mundo tan complejo, solamente los mercados pueden tomar decisiones. ¿Quiénes se han llevado, quiénes se han fajado en esta crisis? ¿Quiénes son los que al mes ya tenían identificado el virus y habían diseñado las pruebas y saben los anticuerpos y todo? La comunidad científica. Es una red transnacional que integra miles de personas o centenares de miles de personas que mueven miles de millones de dólares, ¿no? Con criterios distintos a los del mercado y que tiene unos logros espectaculares. La red científica transnacional que tenemos compite con todas las ideas de globalización que tenemos y lo hace de maravilla, ¿no? Entonces, fíjate que sí somos capaces de, en sociedades complejas, agregar información, agregar conocimiento mediante mecanismos distintos a los del mercado. Entonces, es cuestión de pensar cómo hacerlo. Ok. Voy a leer otra pregunta de nuestro amigo el gringo. Entonces Sí, dice, Luis Fer, su amigo y colega el gringo, sí, citando a Harari, sí. dice que las sociedades complejas son posibles porque se sustentan en mitos como el capitalismo, la monarquía, el dinero. También plantea que uno de los grandes retos de esto es la ausencia de un buen mito que cohesione. ¿Qué piensas de eso?
Y Clara Sí, dice, uno de los grandes retos de este siglo es la ausencia de un buen mito que cohesione. sí, yo estoy de acuerdo en que falta un mito de cohesión. Ahora tenemos algunos mitos, bueno, no sé si mitos, sino ya hay una evidencia, y es que estamos acabando con el planeta, ¿no? Entonces, que estamos haciendo un mundo inhabitable para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos va a cohesionar, como nos está cohesionando la evidencia de que sí, que realmente somos mucho más interdependientes de lo que creíamos, y esas interdependencias no son solamente benignas de que ahora gracias a Amazon ahí me traen productos baratos de la China, sino que también nos podemos matar, yo me puedo morir por decisiones que se tomaron por allá en Wuhan. Alguien se tomó una sopa que no debía y eso, en fin, todo eso, que ese tipo de interdependencias, ¿no?, nos van a cohesionar cada vez más. Creo que, bueno, nos estamos matando menos en guerras, por lo menos, ¿no? Creo que eso también ayuda, ¿no? Creo que ya está ahí al alcance de la mano erradicar el analfabetismo del mundo. Yo creo que ya con un poquito de voluntad vamos a poder tener por fin una humanidad de 7.000, 70 millones de personas donde todos sabemos leer y escribir. Eso me parece algo que va a poder cohesionar. Tenemos el sistema de circulación de información más prodigioso de toda la historia, que es el Internet, que permite que un tipo encerrado en su apartamento en Madrid esté hablando con empresarios en Bogotá. En fin, yo creo que hay cosas que pueden volver a la cohesión, y creo que sí, es cierto que se necesita algo que nos cohesione. Totalmente de acuerdo. Yo creo que alguna de esas cosas es precisamente eso, que es que podemos amenazar la vida en el planeta. Es la primera vez en los últimos 70 años, es la primera vez la humanidad lleva unos 10.000 años, en los últimos 70 surgió la evidencia de que podemos destruirnos, cosa que nunca había ocurrido antes. Nunca hemos tenido la capacidad de destruir la vida sobre el planeta. Entonces yo creo que ese es un buen recorderis de que necesitamos cohesión. Ok, ok, muy bien. Dice otra vez por acá Diego Campos, dice, pero no hay acceso igual a ese conocimiento, súper Sí, claro en Estados Unidos. excelente pregunta, y yo por eso creo que es una de las cosas que hay que revisar. O sea, a mí una de las cosas que más me molesta y entristece de toda esta cosa es, todo el mundo habla de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Y resulta que no nos hemos tomado en serio lo que es la sociedad del conocimiento. Si es de verdad sociedad del conocimiento, pues, ¿por qué no lo hacemos como se hace el conocimiento? El conocimiento es de las cosas más igualitarias que hacemos los seres humanos, y de las cosas que mejor hacemos los seres humanos. Producimos conocimiento en condiciones de igualdad, en condiciones de libre examen, en condiciones de libertad de crítica, de intercambio, de pugilato intelectual, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en cambio? Estamos fabricando credenciales para que la gente consiga puestos, ¿no? En vez de tomarnos en serio. O sea, a mí me molesta cómo sociedades tan ricas como las que tenemos ahora y no son capaces de hacer lo que se hacía hace 80 años en Europa, en las universidades públicas europeas, que daban acceso a clases trabajadoras, ¿no? Clases trabajadoras a excelente educación universitaria, ¿no? O sea, si eso se podía hacer hace 50, ya sé que, bueno, por poner ejemplos que son políticamente incorrectos, pero en la Europa oriental de la posguerra, ¿no?, como en la Unión Soviética, pues eran nietos de campesinos analfabetos que podían llegar a ser físicos nucleares y pianistas y matemáticos, ¿no?, a punta de que una educación pública orientada, o sea, otra vez, excelencia para las masas. Yo creo que el gran legado de esa experiencia del siglo XX fue que la noción de que sí, el compromiso de la excelencia para las masas, la excelencia para todo el mundo. ¿Por qué tenemos, otra vez en el caso de Estados Unidos es cierto, porque Diego estoy seguro que lo conoce mejor que yo, los niveles de endeudamiento de los estudiantes saben que una educación que a duras penas les sirve para algo, ¿no?
hemos abandonado el compromiso con la educación pública. Cuando más nos lo podríamos dar, es el lujo que nos podríamos dar en este momento. Somos países tan ricos, inclusive países como Colombia, que son de clase media, nos podríamos dar el lujo de tener educación pública de primera calidad hasta la universidad. Porque sí, no porque es la forma de surtir el mercado laboral, sino porque sí. No lo hacemos. No lo hacemos. Pero fíjate, el tema de la pandemia. La pandemia nos lleva a preguntar, como preguntaba el otro día Adam Przeworski, y es, fíjate, Nueva York, ¿no? Tiene escasez de ambulancias, ¿no? Estados Unidos acepta que se gastan millones de dólares en construir tanques de guerra que nunca van a pelear, ¿no? Se van a oxidar, ¿no? Y la sociedad americana acepta que sí, bueno, vamos a enterrar esos millones de dólares en producir ese armamento que nunca se va a utilizar. ¿Por qué no se acepta producir ambulancias que nunca se van a utilizar? ¿Por qué no acepta producir laboratorios donde vamos a enseñarle a la gente química? Porque sí. ¿Por qué no se acepta que, bueno, todos vamos a aprender qué es una varianza? ¿Cómo es posible que vivimos en una democracia donde todo el mundo tiene que aprender, que tomar decisiones sobre política pública y no sabemos qué es una varianza? Ahora, afortunadamente, la gente está aprendiendo que es una curva exponencial. Fíjate, otra vez vuelvo al tema de la pandemia. Qué bonito. O sea, mucha gente ahora dice, ay, hombre, si yo era parábola cuando me explicaron que era una curva exponencial, ahora entendería mejor. Bueno, no hemos sido capaces de decir, bueno, vamos a despilfarrar millones de dólares en tener una sociedad donde todo el mundo sepa qué es una varianza, qué es una curva exponencial, si la Revolución Francesa ocurrió antes o después del viaje a la Luna, cuál es el continente más grande del mundo, ¿no? Vamos a lograr que eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer porque sí, no porque es productivo, no porque eso, ¿no? Sino porque sí, ¿no? Entonces, no lo hemos logrado y eso es lo que me molesta un poco, ¿no? Ok, bueno, suena muy inspirador y muy convincente la manera tan apasionada como lo dices. Espero que podamos todos salir de esta reflexión pensando qué cosas podemos empezar a hacer distintas, por lo menos para crear una mejor sociedad, ayudarnos a todos a ser mejores seres humanos. Voy a mirar un último comentario del gringo. Sí. Y si tenemos tiempo de contestarlo, y quería hacerte unas preguntas sobre gasto público, pero sí, dice el gringo que algunos autores plantean que más que un salario universal, los humanos requieren realizar actividades dignificantes. ¿Y qué crees tú que es la prioridad del Estado? Sí. Pleno empleo, emprendimiento, actividad digna. ¿Qué crees tú? Hombre, por eso a mí me suena, aunque yo soy un partidario de la renta básica universal, me gusta la idea de Atkinson del ingreso de participación, ¿sí? O sea, un poquito, una pequeña transigencia allí, decir, bueno, sí, renta básica muy bien, pero vamos a hacer una cosa para apaciguar los ánimos políticos, digamos, que el contrato social sea, mira, si tú haces algo que nos demuestres que a la sociedad le sirve, un trabajo digno, ¿no? Que tú no puedes buscar, o sea, lo que nos creemos en la renta básica, en eso somos un poquito liberales en ese sentido, que la gente se va a dar la forma de crear esas opciones, no tenemos que crearlas, el Estado no tiene que ponerse a crearlas, ¿no? O sea, algunas las puede crear el Estado, yo soy un partidario que, por ejemplo, en este momento creo que los gobiernos deberían empezar a hacer un programa de empleo público para afrontar el resto de la pandemia. Por ejemplo, hay muchas labores que son muy intensivas en trabajo en este momento, ¿no? El rastreo de contactos, elaboración de pruebas. Hay una oportunidad de crear empleo público, que se sabe cómo se crea, se sabe, o sea, se tiene todo el conocimiento necesario para hacerlo, es cuestión de que el gobierno se entregue los recursos y lo haga. Habrá cosas que no tiene por qué hacerlas el gobierno, la sociedad civil las puede hacer. Estoy seguro que hay mucha gente que todo lo que hoy en día llamamos la economía de los cuidados, ¿no? Hay mucho conocimiento que el gobierno no tiene, ¿no? Pero que la sociedad civil sí tiene, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden cuidar a quién, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Etcétera. Creo que hay mucha gente que lo quiere hacer, que lo puede hacer,
y que con que se les dé la oportunidad lo van a hacer. No todas las labores las tiene que estar diseñando el gobierno del sector privado, pero sí, yo estoy de acuerdo en que la renta básica no es para que la gente se encierre a ver Netflix, ¿no? Y por eso es Ok. que no quiero una renta básica que sea simplemente, mire, tenga su plata y váyase ya, no moleste, ¿no? No, yo no quiero ese tipo de renta básica, ¿no? Yo la veo como una pieza más dentro de un conjunto de medidas. ¿Okay? Sí, una pieza más para la excelencia humana en Exacto, sociedades complejas, no es para exacto, la vagancia humana. Bien, exacto. Luisfer, quiero pasar, ya que hablaste de gasto público, quiero hacerte muy rápidamente unas preguntas sobre temas que están circulando ahorita en Colombia, en las redes, en las noticias. Hay discusiones que el presidente se gastó una plata, pues que cuando uno sabe lo que es la dimensión del gasto público, sabe que 9.000 millones de pesos, pues con disculpas de todos, no es nada en lo que son las dimensiones del gasto público. Sí, sí, 3.500 millones de pesos en un contrato de imagen tampoco es nada en lo que sí, es la sí, dimensión del gasto público. sí, Eh, otro tema, que te lo pongo de una vez, también está la discusión de si hacer una inversión para contribuir a rescatar a Bianca. sí, sí. Hace 8 días le preguntábamos a Nano Zuleta, también nuestro compañero de colegio, de universidad, que de colegio, le preguntábamos, le hacían preguntas que cómo se debería orientar el gasto público y Nano, pues muy discreto, dijo algunas cosas, pero dijo yo soy un economista liberal y lo dijo varias veces. Entonces, Sí, pues con ese temor como de, y lo entiendo, sin embargo, creo que ahorita hay un consenso técnico en que no es tiempo de ahorro, sino que el gasto público tiene que crecer, es decir, como sí, lo decía Nano hace 8 días, y quiere decir contracíclico, es decir, cuando la economía está en el ciclo bajo, el gobierno debe aumentar el gasto, cuando la economía está en el ciclo alto, el gobierno debe disminuir el gasto. Pero, sí, ¿qué piensas tú de esos gastos? sí. Y ya sugeriste unas cosas relacionadas con el plan de empleo público relacionado con la pandemia, y también me habías hablado a mí del tema de aumentar los profesores, ya que hay una gran Sí, sí. en el sector Sí, educativo. Pero bueno, te doy la palabra. sí, bueno, a ver, el tema del contrato publicitario, sí, son sumas pequeñas, yo estoy de acuerdo, pero creo que sobre todo en tiempos de crisis es muy importante la credibilidad de las instituciones. O sea, un dato que le cuento a la gente siempre, en la Primera Guerra Mundial, que hoy en día es un fenómeno, es un hecho que la gente no aprecia en su magnitud porque la segunda no lo es olvidar, eh, un tercio de, de los estudiantes de Oxford y Cambridge murieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos estudiantes de los Andes murieron en el conflicto interno colombiano, por ejemplo? ¿No? Los hijos del presidente Roosevelt sirvieron en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es importante cuando la gente ve que sus dirigentes están tan comprometidos como ellos en la movilización, ¿no? Entonces, por eso es que esos gastos, sí, numéricamente no son muy grandes, estoy de acuerdo, tampoco es para hacer, pero hombre, sí está bien que el gobierno envíe el mensaje de que las élites también están arremangándose, ¿no? También están haciendo el trabajo, ¿no? En vez de estar en cositas que tal vez no se necesitan, ¿no? Entonces, ese es un poco mi comentario. Ujú. Sí, presupuestamente pues es una trivialidad. Ahora, el tema de Avianca en general, yo creo que es muy importante. O sea, el riesgo de la pandemia es la destrucción de empresas, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que es muy importante salvar empresas. Pero obviamente salvar empresas no es salvar a los dueños de las empresas, ¿no? O sea, no me acuerdo qué economista decía que el capitalismo sin bancarrota es como el cristianismo sin infierno, ¿no? Entonces, eso no funciona. Tiene que haber bancarrotas en últimas. Ahora, ¿cómo se puede salvar una empresa sin salvar a los empresarios? Hay muchos recursos, ¿no? Hay uno, o sea, por ejemplo, diluyendo su participación accionaria, ¿no? Nacionalizando abiertamente. Creo que Francia posiblemente va a nacionalizar algunas empresas en los próximos años. Comprando, sí, otras comprando de participación accionaria para diluirla, extendiéndole créditos pero no subsidiados,
En este momento, Robert Reich decía, pues, con las tasas de interés tan bajas que hay en el mundo, muchas empresas pueden simplemente ignorar sus activos y refinanciarse, ¿no? Entonces, en fin, hay que buscar la forma de mantener el tejido empresarial, pero eso no quiere decir que salvar al empresario. Pues, el empresario que quiebra, pues en fin, por eso es el riesgo, ¿no? Ahora, plan de empleo público, sí, yo creo que en este momento hay oportunidades de empleo público, ya mencioné algunas, rastreo, creación de pruebas, o sea, toda la labor de controlar la pandemia es una labor muy intensiva en trabajo, que más matas varios pájaros de un tiro, porque es gasto público cuando lo necesitas, abordas el problema de salud cuando lo necesitas. Y además te quitas de encima un problema, el temor del gasto público. Que antes dice, pues que no es rentable. Eso es muy rentable tener rastreo de contactos, ¿no? Desde el punto de vista económico es muy rentable, ¿no? Ahora, el tema de profesores que se plantea aquí en España, por ejemplo, ¿cómo vas tú a tener colegios con distanciamiento físico? ¿No? Pues perdón, tienes que aumentar la capacidad, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces vas a tener que aumentar la planta de profesores, ¿no? Otro tanto, por ejemplo, pues sí, en guarderías, en Colombia el tema de tercera edad pues es un desastre, pero sí, claro, la parte de atención a la tercera edad, pues hay que tener más recursos humanos allí. En fin, hay cantidad de oportunidades de empleo público en este momento como producto de la pandemia, ¿no? Que es una forma de conjurar la crisis de desempleo que se viene y sin tener que pasar por los temores de que será que esto sí es económicamente eficiente. No, es que son gastos, son inversiones muy, muy eficientes en este momento. No le veo problema, o sea, las típicas objeciones de los economistas al empleo público en este caso no se aplican. Okay. Luis Fer, vamos a ir cerrando este espacio. Ya estamos pasados de tiempo como 4 minutos. Sí. No es grave, pero quiero primero pues darte las gracias, como siempre, por tu profundidad, por el trabajo que haces con tanto rigor y que llevas tanto tiempo haciéndolo. Quiero darte las gracias por tu generosidad. A ti muchas gracias. Por tu generosidad a estas horas de la noche ya estar aquí con nosotros. Sí, no pasa nada, un placer. Quiero para cerrar leer una frase tuya, Okay. leer una frase tuya y que responde también a la pregunta del gringo. Dice, es necesario hacer esfuerzos por articular una visión política acorde con tiempos en los que nos necesitamos mutuamente para poder generar el conocimiento, la comprensión y la justicia, sin los cuales el mundo nos resultará cada vez más hostil, peligroso e incluso inhabitable. Entonces, los dejo a todos con ese mensaje, Luis Fer. Gracias. Bueno, También gracias a Coaching Group y a todos mis colegas de Coaching Group. Gracias al Foro de Presidentes, que ha sido nuestro aliado y nuestro cómplice en la creación de estos espacios.